Bienvenido, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Para ti. Vamos a hacer un análisis también de la conexión. Y finalmente, quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor, como suscriptora, así que bienvenidos, bienvenidas a la comunidad. También te estoy dejando mi nuevo canal de interactivos aquí en la descripción del video para que te puedas suscribir a ese canal también. Ok, Aries, antes de comenzar con los mensajes canalizados, vamos a respirar 3 veces y comenzaremos con los mensajes. Aunque me cueste y sea muy difícil, yo sé que lo mejor que puedes hacer es liberarte de mí. Te extraño mucho, pero también no creo ser merecedor de tu amor. Te mereces algo mucho mejor que esto. Tú te mereces a alguien que sí te pueda entregar lo que yo no te puedo entregar. Me quedo atascado, atascada en este espacio donde no puedo ir más allá de lo que está pasando en mi mente. Quiero pedirte perdón y estoy sufriendo en secreto. Me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa, porque tú eres quien me entiende y con quien puedo ser yo. Pero finalmente me quedo aquí, en el arrepentimiento, en el dolor. Me gustaría reconectar desde la pasión, pero realmente, ¿tú sientes que esto es lo mejor para ti? Ok, Aries, vamos a entrar a analizar estos mensajes y vamos a seguir sacando un poco más de cartas para ustedes. Esta es una lectura que nos está invitando a liberarnos de este espacio. Es como, siento que esta persona no cree ser lo suficientemente bueno o buena para ti, no creo ser merecedor de tu amor, ¿no? Y es como que hay algo ahí que está descubriendo en sí mismo, que está dándose cuenta acerca de todo esto. Esto no necesariamente por falta de cariño hacia ti, sino que por su falta también o de madurez o falta de liberarse de las formas de hacer las cosas. Es una persona que quizás no se ha entregado bastante a la relación y hoy día se arrepiente. Para algunos de ustedes con la carta de la seducción me indican incluso que pudo haber alguna especie de triángulo amoroso. Pero también la lectura te está llamando a tener fe. Vamos a ver si es que hay algún retorno de esta persona en la siguiente acción a tomar, así que quédate hasta el final. O es posible también que tienes la posibilidad de tener nuevo amor. Esta persona siento que te extraña bastante y después de todo lo que ha pasado entre ustedes, se siente muy solo, se siente muy sola y está muy arrepentido, arrepentida de lo que pasó entre ustedes. Y con la carta del juicio, que casualmente es como la carta en esta parte de la tirada que tiene bien puesta, ¿no? Que está al derecho. Esta carta generalmente nos habla de reconciliación en una lectura de amor. Yo le diría que tu persona es como si la vida lo estuviese llevando o la estuviese llevando a alguna especie de despertar espiritual. Tu persona tiene que soltar cosas, ¿no? Y puede ser ese miedo al amor, el miedo al compromiso. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de Aries hacia Aries. Corazones rotos. Esto también nos puede indicar triángulos amorosos. Si es que no es tu caso, tu persona realmente está sufriendo bastante a partir de este quiebre. Claro, el caballero de bastos.
No sé si es que esto todo está terminado realmente. Pero sí, se nota que le duele bastante la separación, la distancia. Hay algo por sobre lo que quiere tomar acción. Sabe que ha sido egoísta contigo, ¿no? Puedes estar lidiando con un signo de tierra también. Con la reina de bastos al reverso. Es como si no se estuviesen entendiendo bien entre ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Lo siento con un poco de energía un poco más inmadura tu persona especial en este momento. Pero con cómo se siente contigo, nos dice, estoy con el corazón roto. Nos dice aquí también, ¿no? Estoy sufriendo en secreto. Ok, el 10 de bastos. 5 de pentáculos. Ay, me dicen, esta es una persona que se hace como la víctima de todo. Él puede ser la víctima de todo lo que pase en su vida, sea que tenga la responsabilidad o no. Y esas son cosas que va de no hacerse cargo, no hacerse responsable. Pero esto no le puede durar para siempre, porque la guía divina está interfiriendo en ese sentido para que tu persona pueda soltar ese, como esa especie de negativismo, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué nos pueden decir acerca de este 5 de copas. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué tiene que decir este 5 de copas con respecto a la conexión. Hay muchas cosas que tu persona rechaza, ¿no? Esta es la carta de las preocupaciones e inseguridad. Tiene el miedo, la inseguridad también, esa preocupación de que, bueno, que realmente todo se haya terminado para bien, ¿no? Que tú hayas decidido liberarte de eso, como de esta conexión, y posiblemente lo que estás haciendo. Porque siento que esta carta del sol va para ti. Lo veamos ahora o lo veamos un poco después, la vida te está ayudando a liberarte de algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que no te hacen bien. Y con eso, a partir de eso, es como de dónde viene tu auténtica felicidad también, reconocer ese poder en ti, volver a empoderarnos. Está interesante esta lectura, la verdad, ¿ok? Vamos a mirar, me gustaría ver un par más de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber un poco más acerca de esta conexión. ¿Nos pueden dar algún poco más de información acerca de esta conexión? Ok, factores religiosos, verdadero amor. Claro, si esto no tiene que ver con falta de cariño, tiene que ver con creencias limitantes, preocupaciones, formas de hacer las cosas, intereses distintos, por ejemplo, familias distintas, distancia incluso para algunos de ustedes, ¿no? Los factores religiosos nos hablan de impedimentos. Son como ideas, formas de la vida de hacer distintos, estilos de vida distintos que los llevan a tener ciertos malos entendidos, ¿no? Pero está la carta del verdadero amor. Y sí, hay química. Quiero saber si es que esto es lo suficientemente poderoso para trascender el obstáculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la naturaleza de la conexión? Y si es que realmente la conexión es tan fuerte para poder trascender estos obstáculos. Particular ojo con las manipulaciones, sea de donde vengan. Es como si estuviese la posibilidad, la capacidad de ser algo bonito, pero cualquier bloqueo que tengan, tanto tú como tu persona especial, limita esto. Bueno, es parte natural del crecimiento personal, individual, pero con esta carta del paje de espadas junto a la carta del mago, me pueden estar hablando de una persona que da falsas promesas, ¿no? Habla y poco hace. O hay manipulación, como hay cierto estilo de manipulación detrás, ¿no? Así que especial cuidado. Claro, la carta de la fuerza al reverso. Es como... me habla mucho de la manipulación. Entonces, claro, siento que tú te estás liberando de esto. Vale la pena, sí, meditar y aprender lo que tengo que aprender.
pero quizás incluso poca transparencia por parte de alguien, quizás eso es lo que te molesta. O sea, los sentimientos a nivel de emociones, sí, claro, puede haber verdadero amor. Tu persona está sufriendo por eso, pero realmente en términos de valores, principios, pensamientos, creencias, formas de hacer las cosas, ¿congenian o no? Eso es como evaluar la viabilidad de la conexión. Pero yo siento que tú te prefieres liberar de esto. Sí, te siento más con la intención de querer salir de este espacio. Vamos a ver de todas formas, muchas gracias guías espirituales, si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias guías espirituales, es conveniente esta conexión para nuestros Aries. ¿Es conveniente nuestra conexión para nuestros Aries? ¿Es esta conexión conveniente para Aries? Nos dice no es el momento correcto, pero puedes encontrar alguna especie de resolución pacífica con esta persona y tú concentrarte en mejorar tu salud. Te invitan a elegir una nueva dirección. De seguro o ya lo estás sintiendo intuitivamente o ya lo estás haciendo, lo estás practicando. Siento que liberarte de esto o salir de este espacio, de esta conexión, te va a traer mucha claridad y mucha felicidad también. Es como, bueno, realmente después de la tormenta que has vivido sale el sol. Te liberas, mira esa carta del sol, está radiante ese sol, está radiante para ti. Sí, a mí me da la impresión de que te va muy bien saliendo de esto. Vamos a ver si es que hay alguna acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Por lo menos por ahora no, con la carta del ermitaño. También está aquí la reina de pentáculos, el 8 de espadas al reverso y el 10 de espadas al reverso. Claro, es como, sí, esta persona puede desear mucho estar contigo, ¿no? Vimos ahí algunas cartas de reconexión posible, pero con la carta del ermitaño es una persona que tiene que hacer mucho crecimiento espiritual, liberarse de muchas cosas y soltar también muchas cosas, darle final a formas poco auténticas de hacer las cosas. Me están mencionando que es lo más profundo, ¿no? Se esconde quizá detrás del ego, detrás de ciertas máscaras esta persona y por ahora, por el momento, no creo que vaya a tomar acción. De hecho, todo lo contrario, es como que prefiere esconderse. Entonces ahí tú aprovechas este espacio y te liberas con la carta del sol. Bien. Me gustaría tirar un par de cartas que son para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con Aries con respecto a esta conexión? ¿Qué pasa con Aries con respecto a esta conexión? La carta del ermitaño también, mira. Ok, después de un proceso tuyo, personal, importante, ¿no? También con la carta del ermitaño, es como que ambos se aíslan y se van para otras partes. Aprendes del pasado, aprendes de lo que tú eres. Todas las conexiones son parte de tu proceso de autoconocimiento, ¿ok? Y desde ahí comienzas a proyectar nuevos horizontes. Decides crecer, hasta incluso quizá viajar, por ejemplo. Y creo que comienzas a tomar mejores decisiones también. Es como un gran aprendizaje que te llevas tú en el corazón, te liberas y aprendes a hacer mucho mejor las cosas para ti, ¿no? Velas por tu propio interés también, el cuidado de tu corazoncito y lo que siento que se va también es la confusión. Te redescubres a ti mismo, a ti misma con esta carta del ermitaño y haces un viaje espiritual muy potente que te lleva a tener la claridad que tú estás buscando. Si es que en este momento en tu corazón hay confusión, es el camino que necesitas tener para llegar a la claridad que estás buscando tener. Yo sé que suena un poco enredado. ¿Cómo voy a pasar por confusión para llegar a claridad? Claro, es como el periodo de confusión, entre comillas, te abre la perspectiva y puedes visualizar las distintas opciones o vías, formas de hacer las cosas, distintos pensamientos, distintas creencias para reevaluarte. Y dentro de esas, evaluándote, qué es lo que me sirve para mi crecimiento personal, qué es lo que no. Hago ese proceso de autoconocimiento. Te liberas. ¿Bien? Te liberas. Qué lindo. Qué linda tirada.
para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es el último consejo para nuestros amigos y amigas de Aries. Reúnete con gente que te ama, te hace sonreír y eleva tus vibraciones. El peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor. También cuando tú sabes quién eres, ya no te puedes traicionar a ti mismo. ¡Qué clave! ¡Qué clave! Esto tiene que ver contigo, con la última tirada. Lo que estamos aprendiendo acá es este proceso profundo de autoconocimiento. ¿Para qué? Para que tú, la próxima vez que te encuentres en este tipo de situaciones, vas a tomar decisiones distintas. Llénate el corazoncito de la gente que te rodea, de la gente que te hace bien. Y sin culpa ni problemas, ya sale adelante, mira adelante desde la compasión, el amor, el aprendizaje de lo que viene en tu vida. Y listo, ya puedes soltar. Y viene mucha felicidad con eso para ti. ¿Bien? Esos serían los mensajes que tengo para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Aries. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas. Así que suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.